en estos momentos enlazarme con el profesor de Relaciones Internacionales, nuestro amigo Jesús López Almejo, vía Skype. Te saludo con mucho gusto, Jesús, ¿cómo te va? Hola, querido Vicente Serrano, muy bien, muy contento de nuevamente estar aquí con ustedes en Sin Censura. Oye, Jesús, pues danos tu visión acerca de la admisión que hace el gobierno mexicano que el coronavirus ya llegó a México, la caída de la bolsa de valores, cómo han sufrido las bolsas de valores alrededor del mundo, qué significa para México ahora que ya se declara la presencia del coronavirus en nuestro país y las relaciones con otros países para hacerle frente a esta posible pandemia. Pues mira, Vicente, lo habíamos hablado en la Ciudad de México cuando tuve oportunidad de estar en vivo ahí en tu programa. Me parece que ahora es una psicosis más mediática que efectos reales sobre las poblaciones en donde ahorita está ocurriendo el coronavirus. Esto no significa que no sea peligroso y esto no significa que no haya que elevar, digamos, los protocolos y las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud en torno a evitar los contactos físicos, los besos, los abrazos, los intercambios de fluidos, el tema, por ejemplo, de las mascarillas, la higiene en general es muy importante y los hábitos de salud, pues es muy importante no dejarlos abajo. Sin embargo, yo sigo viendo dos cosas muy importantes, Vicente. Cuando yo reviso el caso de Hubei en China, en donde hay aproximadamente entre 45 y 60 millones de personas, la tasa de mortalidad o de letalidad del coronavirus es de aproximadamente un 4%. Me llama mucho la atención que del coronavirus, Vicente, se habla más de los 2.700 muertos que llevan, oficialmente reconocidos por el gobierno de China, pero se habla muy poco de los casi 40,000 casos de personas infectadas que ya se curaron, que ya se dieron de alta. Si bien es cierto que el coronavirus es muy difícil de detectar y se tienen que extremar medidas, eh, pues lo que me llama la atención es que pareciera que estamos en un contexto de ébola en donde, digamos, la letalidad era de 50%, o de la fiebre española que era de 80%, y hoy en día tenemos tasas como muy bajas. ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Estaba habiendo una paranoia que justamente le está pegando a los mercados, a las bolsas de valores, y esto sí puede generar una crisis financiera que se puede traducir después en crisis económica y en crisis comercial. Por eso me parece que ante la paranoia que se está viviendo, nuevamente el presidente de México me parece sabio, prudente, y me da mucho gusto, por ejemplo, que haya permitido el desembarco de este barco que había sido rechazado en dos puertos, justamente en el contexto de la paranoia del coronavirus. Oye, Jesús, pero se desataron los demonios políticos, porque ya muchos incluso acusan al gobierno que sería esto una forma de cortina de humo. De hecho, hay personajes como Gabriel Cuadri, que, bueno, lo tomo nada más porque forma parte de estas campañas conservadoras contra el gobierno. Dice, claro, la derecha, los conservadores y el neoliberalismo son responsables de traer el coronavirus a México con el avieso objetivo de desviar la atención de su persona y de sus ocurrencias delirantes, burlándose Gabriel Cuadri del presidente. Y retoma Felipe Calderón a Gabriel Cuadri. Imagínate el nivel del expresidente Felipe Calderón para escribir: coincido, el coronavirus es claramente un complot, porque como piden que no haya abrazos, quieren entorpecer la estrategia de seguridad. Ya rayan en lo miserable muchos miembros de este grupo conservador que golpea al gobierno. Pues mira, tal vez Felipe Calderón habla por experiencia en cuanto a potenciar pandemias mediáticamente para desviar la atención de una mala gestión de gobierno, porque si tú recuerdas, en la época en la que Felipe Calderón fue presidente espurio de este país, justamente es el caso de la influenza AH1N1, y justamente se vive toda una paranoia mediática que después tiene que ser reivindicada cuando se dan cuenta que está haciéndole daño a la economía, sobre todo en el turismo, y tienen que recular y hablar de cifras reales que no estábamos hablando de las miles que se presuponían. En eso orden de ideas, me parece que lo que diga Felipe Calderón o lo que diga Gabriel Cuadri o personajes pintorescos y caricaturescos que es en lo que se han convertido como dignos de representantes de una derecha mexicana hipócrita, doble moral, selectiva, golpeadora, que no necesariamente se interesa por el país ni por las causas sociales, sino por aferrarse al poder, y para aferrarse al poder disputan la narrativa, aunque esa narrativa los haga caer en lo ridículo. Bueno, me parece que
Felipe Calderón y Gabriel Cuadri han tenido, como tantos otros que se les parecen, presencia mediática porque no, se los hemos permitido y porque seguimos hablando de ellos a pesar de las incoherencias que dicen y de las noticias y de las falsedades que difunden. Por eso me gusta mucho esta frase que le puso en el Twitter Tatiana Cloutier con respecto a que si Felipe Calderón hubiera gobernado el país con la pasión y con la consistencia que escribe tonterías en Twitter, pues este país sería otro cantar. Así es, mi querido Jesús.